Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver cómo enviar datos entre páginas mediante un formulario. Esta forma de envío de datos es sincrónica, ¿sí? Empleando lo que conocemos como protocolo HTTP, ¿sí? Y mediante las solicitudes o requests y respuestas o response, ¿sí? Bueno, vamos a, como siempre, a entrar a nuestra carpeta pública y vamos a crear una nueva carpetita. En este caso se va a llamar formulario. Recordemos que estamos con el servidor Apache activo y dentro de esta carpeta vamos a crear las carpetas IMG, CSS y JS de JavaScript. Bien, es en esta carpetita donde vamos a trabajar y es esa carpetita la que va a actuar como dominio, ¿sí? En este servidor local. Para eso recurrimos a http //localhost /formulario y el navegador nos va a mostrar nuestra carpeta recién creada con las subcarpetas. Bien, vamos a entrar a Sublime Text y vamos a abrir la carpeta mediante File, Open Folder. Vamos a buscar formulario, seleccionamos la carpeta y vamos a empezar con nuestra página index o inicio. Para eso vamos a ir de acá abajito en la esquina inferior derecha donde dice texto plano, plain text, vamos a escribir PHP. Recordemos que PHP necesita sí o sí que tengamos el servidor activo porque preprocesa todo en servidor, pero después la estructura, al menos de tags HTML, es muy parecida. HTML, tabulador, vamos a escribir formulario, ¿sí? Como título, y dentro de body vamos a escribir H1 formulario de datos. Bueno, nos vamos a valer del tag form, en el cual vamos a elegir el método. Recuerden que había dos, post y get. Vamos a probar con get primero, y action, que sería la página que vamos a llamar recepción.php. Este formulario va a ir acompañado de etiquetas o label, en la cual vamos a escribir, por ejemplo, usuario, y un input donde vamos a cargar los datos. Recuerden que el input, a diferencia de otros tags, no tiene un cierre, ¿sí? Porque está esperando la entrada de datos de parte del usuario. El tipo en este caso es texto y el nombre con el que se va a enviar este dato a recepción, aquí, ¿sí? Va a ser INP de input usuario. En este caso lo llamo así. Se podría haber llamado solo usuario, ¿sí? Pero yo le agrego INP haciendo referencia a que se trata de un dato que va en un input, para no olvidarme, ¿sí? Abajo vamos a colocar otro label, categoría, ¿sí? Con un input, o le pongamos rango, no categoría, rango, donde vamos a usar un rango numérico. Entonces vamos a escribir acá number y el nombre va a ser INP rango. Por último, un password,
un input en donde vamos a escribir como tipo password, para que no me muestre lo que escribo, EINP password como variable de envío. Bien, por último vamos a escribir un botón del tipo submit. ¿Por qué? Porque cuando apretemos el botón se van a enviar estos datos al formulario. ¿Qué datos? Los que el usuario ingrese en input de usuario, en input de rango y en input de password. Bien, ¿a dónde? A la página recepción con el método get. Vamos a guardar, ¿sí?, como index, para que sea el índice de esta página, ¿sí? Y de esa manera, cuando nosotros invocamos la carpeta o el dominio formulario, se cargue nuestro formulario. Observen que acá está, ponemos usuario Julio, rango. Observen que acá no podemos escribir texto, gracias a que hemos puesto que el tipo de INP rango sea numérico, y podemos escribir, supongamos, rango 1, y el password, como es del tipo password, no se va a ver. Este es un formulario para enviar datos, y el problema está en que al ser get, observen qué va a pasar cuando yo presione el botón enviar. Presiono enviar y me muestra, ¿sí?, la página que estoy llamando, recepción, por el action, en un signo de pregunta, y las variables que envié. INP de usuario, Julio, ¿sí?, un ampersand, INP de rango 1, un ampersand, INP de password 123 ADDA. Bueno, el método get tiene esta falencia, que envía los datos en la misma URL, ¿sí?, haciendo que sea nada seguro. Una de las tantas falencias. Vamos a cambiar el mismo por post para que vean la diferencia. Voy a enviar los datos, solo que no se van a ver. Voy a grabar, voy a actualizar, voy a poner Julio, rango 1, password tanto, envío, se envía, se llama recepción, y créanme que los datos que hay en INP usuario, INP rango e INP password están, pero obviamente no se los ve. Bueno, es importante la comunicación entre páginas y el envío de datos, ¿sí? Recuerden que en este momento estoy utilizando un formulario para el envío de datos en forma sincrónica. Esto quiere decir que voy a necesitar obligadamente llamar a una página del servidor y recibir una respuesta. Bueno, tenemos acá el formulario y tenemos que crear ahora la página que va a recibir los datos. ¿Qué datos? De nuevo, INP de usuario, INP de rango, INP de password, con el método post. Vamos a formulario, vamos a new file, vamos a elegir en vez de texto plano, vamos a elegir acá PHP y vamos a escribir HTML, recepción de datos, un H1, datos recibidos, y acá es donde yo voy a inyectar código de PHP, ¿sí?, entre los tags, ¿sí?, signo de pregunta PHP, signo de pregunta angular derecha. Bueno, acá es donde yo voy a programar del lado del servidor, del backend, ¿sí? Y necesito estos datos. Primero, el método, y segundo, las variables en las que envié los datos. Bien, en PHP, cada variable comienza con el signo peso, ¿sí? Voy a crear una variable propia, diferente a las que yo envié en el formulario. Por ejemplo, usuario, ¿sí?,
punto y coma. Cada instrucción en PHP termina con punto y coma. ¿Qué otra era? Rango, punto y coma. Y por último, password. Voy a llamarle pass, punto y coma. Pero esta vez voy a guardar o voy a asignar a las variables, ¿sí?, los datos que envié desde la página index. Bien, INP usuario. Voy a copiarlo. Las envié usando el método post. Bueno, PHP dispone de un array llamado pesos post, en el cual yo voy a escribir, ¿sí?, en la variable que envié en este formulario. Como es post, uso pesos-post y el nombre de la variable. Con esto estoy guardando en la variable pesos de usuario el valor que envié en el formulario mediante la cajita INP, ¿sí?, de usuario. Esta cajita se llama INP, esta INP rango y esta INP password. Estos tres datos tengo que guardarlos en variables, ¿sí?, para posteriormente utilizarlo. Por lo tanto, acá vamos a poner pesos post, ¿sí? Vamos a poner INP de rango, porque así se llamaba la cajita del formulario, y pesos post de nuevo, los tres datos que envié, INP de password. Bueno, recibí INP de usuario, INP de rango e INP de password, perdón, y las guardé en sus respectivas variables, pesos de usuario, pesos de rango y pesos de password. Este código de PHP se procesa o se preprocesa en el servidor, y solo lo que vaya después de la instrucción hecho voy a hacer lo que voy a poder ver en mi recepción. Voy a poner su nombre de usuario es, ¿a dónde está el nombre de usuario? En pesos de usuario. ¿Por qué? Porque para eso creé esta variable, para guardar los datos recibidos vía post. Coma, su rango es pesos rango, coma, y su contraseña o password es pesos pass. Bien, no deberíamos mostrarlo, pero esto es más que nada para que vean cómo funciona, ¿sí?, la recepción de datos en este caso. Este archivo se va a llamar recepción. ¿Sí? Un momentito. Bien, justo me estaban llamando. A ver, vamos a ver qué sucede con esto. Bueno, recordemos que este formulario va a recibir un dato de entrada, un rango, un password, y lo vamos a ver en la página recepción. Enviar, por lo tanto, va a llamar recepción. ¿Sí? Como recepción existe y en recepción guardamos las variables, vamos a ver qué es lo que sucede. Enviar, acá está datos recibidos, su nombre de usuario es Julio, su rango es 1 y el password es Chicho. Si nosotros vemos, ¿sí?, nuestra página, los elementos, vamos a ver que este HTML
a diferencia del código fuente, no muestra lo que escribimos en estos bloques, sino directamente un texto, pero un texto sin formato. Si quisiéramos darle algún formato, podríamos utilizar, por ejemplo, los tags H3, ¿sí? Y acá de nuevo cierro el H3, como si estaríamos trabajando en forma normal en el navegador. Observen qué va a pasar cuando actualice, ¿sí? Ahora me dice que este texto está dentro de un H3 y de hecho le aplica el formato. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo para crear una hoja de estilos que se aplique a ambas páginas. Vamos a ir a CSS, a nuestra carpetita, New File. Vamos a elegir en vez de texto plano, CSS. Y vamos a escribir. Vamos a decir que el body, ¿sí?, tenga un color de fondo blue. Que los H1 tengan un color de fondo, un color de letra white. Podemos aplicarle más atributos, el diseño no es lo mío. Y que el H3 tenga un color red. Bien, podemos seguir aplicando estilos, sí, pero no es la intención. Perdón, y los labels, también los labels tengan de color white. Bueno, acá no estoy usando ni clases ni usando identificadores. Esta hojita se va a llamar en hoja de estilo, supongamos Chicho, ¿sí? Para que vean que puede tener cualquier nombre. En index vamos a llamarlo mediante link y diciendo que la referencia horizontal está en CSS, en la carpetita, y se llama chicho.css. Bien, vamos a ver qué pasa al actualizar. Observen, se aplica el estilo a esta página. El problema está en que la página siguiente no tiene estilos y pareciera que se tratase de otra cosa. Bien, H3 recuerden que tiene su propio estilo. ¿Cómo hacemos para aplicar el estilo acá? De nuevo, vamos a escribir link css barra chicho.css. Bueno, al actualizar, vamos a ver que se aplica el estilo aplicado, dándonos una idea de pertenencia. Celda, rango 2, password tanto, ¿sí? Envío y vamos a ver cómo, ¿sí? Ahora el estilo aplicado a ambas páginas nos da una idea de pertenencia. Bien, en este caso y en esta clase aprendimos cómo enviar datos en forma sincrónica de un formulario a una página, cómo recibirlos, cómo procesarlos y cómo preprocesar la respuesta que va a recibir nuestro cliente. También aplicamos un poco de estilo, espero que practiquen y bueno, vamos a, por ejemplo, acá cambiar gray y cambiando acá, esta es una de las bondades que tiene el estilo, ¿sí? Cambiando acá esto, yo ya cambio todo, ¿sí?, el estilo de las páginas que usen esta hoja de estilo. Perdón, no creo que no grabé. No, es que este era white, este era gray. Vamos a ver. Ahí está. Sí, este es el gris y este es el blanco. Observen cómo se aplica el estilo, ¿sí?, a todas las páginas que obviamente llamen a esa hoja de estilos. Bueno, en próximas clases veremos cómo crear una cadena de conexión con una base de datos y de hecho cómo enviar estos datos para hacer una consulta SQL, ¿sí?, o grabar
o modificar una base de datos. Muchas gracias y hasta pronto.